Muy buenas noches, bienvenidos a La Tertulia, programa que comenzamos hoy martes y que a partir de ahora, cada martes, a partir de las 10:15 de la noche, les ofreceremos para tratar temas de actualidad, temas sociales. Y hoy vamos a comenzar hablando del cambio climático. Huracanes, altas temperaturas, danas, ¿son esto consecuencia del cambio climático? Lo vamos a ver con los expertos que hoy nos acompañan. Comenzamos hoy con el cambio climático, va a ser el tema que vamos a tratar y para ello estoy aquí rodeada de expertos. Estoy con Antonio Ballesteros de la plataforma del Grupo Ecologista Alguadaíra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También tengo por aquí a Bernardo Fernández de la plataforma No a la Incineración de Residuos Los Alcores Sevilla. Muy buenas noches. Y también a Cristina Arcos de Son Energía, Los Alcores. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también a través de videollamada va a estar con nosotros el geógrafo Ángel Luis Vera. Muy buenas noches, Ángel Luis. Hola, buenas noches. Bueno, pues comenzamos viendo unas imágenes recientes, unas imágenes de la dana que pasaba por la costa de Huelva y también por algunos municipios de Extremadura recientemente y que ocasionaba grandes daños. Y vamos a comenzar lanzando la pregunta de si realmente las imágenes que vemos son consecuencia del cambio climático. ¿Es así? Es así. Exactamente es así. Los cambios bruscos en las temperaturas, olas de calor, olas de frío, los cambios bruscos en las lluvias están provocados, y ya no hay ninguna duda que están provocados por el calentamiento global. Al aumentar la temperatura en el ambiente, resulta que aumenta también la energía del aire y la energía de las nubes, la energía del clima. Pero no lo hace linealmente, sino que se hace al cuadrado, es decir, que si la temperatura se multiplica por 2, la energía se multiplica por 4. Eso significa que conforme basta subir la temperatura un poquito, 1 grado o 2, la energía del aire aumenta multiplicada por 4, con lo cual significa que todos los eventos normales, una lluvia normal se convierte en una dana, una ola de calor medianita se convierte en una ola de calor insufrible, etcétera, etcétera. Todo se va magnificando. Unos cambios, unas consecuencias que estamos viviendo últimamente, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos años. Sí. Consecuencias de ese cambio climático que ya se venía avisando desde hace bastante tiempo, Pues sí. que hemos hecho mal para que estemos viviendo estas consecuencias. Pues hemos hecho bastantes cosas mal. Por ejemplo, desde que hace ya casi 40 años se empezó por parte de los científicos a plantear la situación de que sobrevenía, pues al principio había un movimiento importante de negacionismo, de cuestionar todo el tema este del cambio climático. Poco a poco, bueno, pues la realidad es bastante más aplastante que las teorías y, por desgracia, pues las consecuencias de este cambio climático ya las vivimos nosotros. Las vivimos nosotros aquí en Andalucía, en otras provincias, en otras regiones de España, pero además se viven en todas las partes del mundo. Yo he visto por aquí últimamente un informe de ACNUR, por ejemplo, que comenta que en el informe del año 2020, de 40,5 millones de personas desplazadas, ¿sí?, pues 30,7 millones son por consecuencias de catástrofes climáticas. Y 9,8 millones, creo que es la cifra, son consecuencias de, bueno, pues conflictos, violencia, guerras y tal, que algunas de ellas también tienen relación con el cambio climático. O sea, que no es Por ejemplo, la de Siria. En Siria pasó un ejemplo clarísimo. Resulta que había muchísima población viviendo de la agricultura. Bien, conforme empiezan a disminuir las lluvias, el acuífero del que ellos sacan, de los pozos del que ellos sacan para regar los cultivos, va bajando. Si antes conseguían el agua a 20 metros, tienen que bajar a 40, 50. Cuando han llegado a más de 200 metros, ya no es posible seguir pagando un pozo de 200 metros y que te sea rentable la agricultura. Luego han abandonado los campos y se han ido a la ciudad. Ciudades que no estaban preparadas. Damasco, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues allí se ha montado la que se tenía que montar, la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir, millones de desplazados, y así se provocó la guerra de Siria. Llegaron los fundamentalistas religiosos, y ya a partir de que eso todo se descontrola, ¿no? Pero el origen fue precisamente ese.
el cambio climático. Sí, hablamos de danas, de huracanes, de elevadas temperaturas, pero también otras consecuencias del cambio climático, como pueden ser la sequía, ¿verdad, Cristina? Y también incluso incendios. Exactamente. Ya no hay duda, como están diciendo mis compañeros Antonio y Bernardo, no hay ninguna duda. Ahora, este mes de agosto, se ha publicado el 6º informe intergubernamental de las Naciones Unidas, que se llama IPCC, sobre cambio climático, y ya no puede haber negacionistas que lo duden, ya nadie lo puede dudar, que es generalizado, el cambio climático está en el mundo entero y es rápido, demasiado rápido. No sé si nos va a dar tiempo de prepararnos bien. Eso es lo que deberíamos de pensar o de poner sobre la mesa. ¿Qué es lo que se puede hacer a nivel local? Bueno, eso ya lo hablaremos luego, ¿no? Pero que tenemos que actuar porque es rápido y es generalizado, ¿eh? Y bueno, y se está intensificando y además se está multiplicando, ¿eh? Cada vez que se hace un movimiento es como lo del ala de la mariposa, ¿no? Se hace un movimiento en un sitio y ocurre una desgracia, una catástrofe en otro punto que no tiene nada que ver. Y si no, ahora viene menos mal que ya no está, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Donald Trump, dice que aquí hace mucho frío, que esto no es cambio climático, que vamos a tener lo que llevar a eso, ¿no? Para que le demos unas cuantas clases. La verdad es que es increíble las imágenes que estamos viendo y bueno, pues la situación que muchos vecinos han vivido y han padecido, porque son consecuencias pues principalmente materiales, gracias pues también no hay que lamentar daños humanos, ¿no? Pero son imágenes que parece increíble, que realmente parece que no iba a llegar el momento de vivir esas consecuencias del cambio climático. Ángel Luis, como geógrafo, me gustaría que nos comentara, bueno, pues cuáles son los principales cambios que se están viendo también a nivel geográfico y por qué estas causas del cambio climático afectan más a unas zonas que a otras. En estas imágenes que vemos les ha tocado la ocasión a la costa de Huelva y a Extremadura, ¿no? Pero bueno, ¿de qué depende? Que unas zonas sí y otras no, ¿y por qué? Bueno, es complicado explicar porque en algunos casos afecta más a unos lugares que a otros. Eso es la dinámica atmosférica, que depende de muchísimos factores y no es fácil, como en realidad no es fácil explicar tampoco por qué suceden las cosas, ¿no? Yo creo que hay que hacer un análisis muy profundo de esto y, bueno, no es sencillo, ¿eh? Esto lo tengo claro. Todo lo que estoy escuchando me parece correcto, es decir, ciertamente las desgracias que estamos atravesando en el mundo, ¿no? Como consecuencia de la variabilidad del clima, pues claro que son muy preocupantes, ¿no? Sin la más mínima duda. De todas maneras, yo siempre intento, bueno, me he presentado como geógrafo, cosa de la que además me siento muy orgulloso, pero también, bueno, quiero decir que también soy historiador, ¿no? Un poco mezclo ambas cosas. Entonces, a mí me gusta siempre analizar el presente, por descontado, pero también he investigado, mi tesis doctoral, una serie de trabajos tal y cual, el pasado, ¿no? Y cuando uno analiza esto, pues relativiza un poco todas estas cuestiones, ¿no? No por quitar importancia al gravísimo problema que tenemos con el clima, que nadie lo discute, ¿no? Y al gravísimo problema que tenemos con el planeta, que nos lo estamos cargando y lo estamos destruyendo en gran medida, y no solo el clima, sino la biodiversidad y muchas cosas más, ¿no? Pero yo también me gusta ser un poco ecuánime en este tipo de cuestiones, ¿no? Lo que ha pasado en la costa de Huelva y lo que está pasando en muchos lugares del mundo, nunca olvidemos que esto realmente siempre ha pasado, ¿eh? Yo creo que esto tenemos toda la razón del mundo en alarmarnos, en exigir que se cambien las políticas de contaminación del aire y del agua y de todas las cosas, pero vamos a ver, este tipo de desgracias, este tipo de tragedias, bueno, han sido, ¿no? Y decimos que van a seguir siendo probablemente más, no lo discuto en lo más mínimo, ¿no? Pero han sido también habituales en el pasado. Esto es algo que creo que es conveniente también recordar, ¿no?
Por tanto, una situación que estamos viviendo recientemente, que anteriormente, hace unos años también se vivía, pero ¿cuáles podemos decir que son las causas principales, Ángel Luis, de esta situación que hemos vivido recientemente y que hemos vivido ya también hace algunos años? Claro, pues bueno, aparte de que la dinámica del clima hace que en determinadas ocasiones pues existan concentraciones de precipitaciones enormes, de subida de las temperaturas, etcétera, pues yo creo que está también muy claro, nadie, efectivamente, como se ha dicho aquí anteriormente, nadie niega que el ser humano está teniendo influencia sobre este tipo de cuestiones también, ¿no? El hecho de que estemos, repito, contaminando la atmósfera con dióxido de carbono, pues está provocando lo que es el efecto invernadero, y eso está haciendo que se eleven las temperaturas, con lo cual, como comentó la primera persona que habló, pues eso tiene consecuencias inevitables sobre el clima, yo creo que, aunque se ha dicho aquí, y llevan toda la razón, ¿no?, que hay que actuar urgentemente, es complicado hacer un análisis científico riguroso de por qué suceden estas cosas. De hecho, los cambios climáticos que han sucedido a lo largo del tiempo, por mucho que se estudie y tal y cual, no tenemos realmente gran idea de por qué suceden. Es decir, ¿por qué hace 12.000 años cambió el clima? ¿Por qué hace 90.000 años cambió el clima? ¿Por qué ahora está cambiando el clima? Se dice, y no lo discuto, que el ser humano es el responsable. Yo estoy de acuerdo en que los seres humanos somos muy responsables en lo que está sucediendo, y es que pues, bueno, estamos cargando la Amazonía, estamos talando una gran parte de los bosques tropicales, seguimos emitiendo dióxido de carbono, quemando combustibles fósiles, que si el carbón, que si el petróleo, que si el gas. Sin duda, eso está influyendo en que bueno, pues las cosas vayan a peor desde un punto de vista climático, ¿no? Pero sigue habiendo muchas cuestiones que no están claras. Es decir, no me quiero meter en cuestiones, en ejemplos y anécdotas concretas, pero sigue habiendo dificultad para interpretar por qué la dinámica del clima es la que es. Es decir, porque de cuando en cuando se producen este tipo no ya de catástrofes, sino de cambios, ¿no?, que sería la palabra correcta que se está utilizando. Sí. ¿De acuerdo ustedes con Ángel Luis? ¿Tenéis que añadir algo a lo comentado? Bueno, yo me gustaría añadir solo un par de cosas. Efectivamente, el estudio del clima es realmente complejo porque estamos hablando de toda una envoltura del planeta completo en el que se influye por el efecto del efecto mariposa, se influyen unos a otros. Luego es de una gran complejidad. Pero el panel internacional lo está haciendo bastante bien, siempre dentro de que los avances científicos se van poco a poco, ¿no? Y lo está haciendo muy bien, porque ha dividido toda la Tierra, toda la superficie de la Tierra en unos hexágonos, y en cada hexágono, que tienen pocos kilómetros cuadrados, está completamente dividida, y ahí están tomando tanto temperaturas como pluviosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos hablando de una captura de datos y un trabajo muy tan extraordinario que le dieron el Premio Nobel de la Paz al IPCC hace 2 años o 3. Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa, están haciendo un trabajo magnífico. Y además olvidamos una cosa, que es que la tecnología hoy en día es magnífica. En la Antártida, simplemente haciendo un hoyo y sacando el testigo de hielo, con ese hielo yo puedo saber lo que ha pasado en el clima durante los últimos pasados 150.000 años, estudiando los gases que hay en el hielo. Luego podemos perfectamente conocer cómo ha evolucionado el clima en todo ese tiempo. Por ejemplo, empezaron a tomarse registros del clima, es decir, apuntar las temperaturas, apuntar la máxima, la mínima, la pluviosidad, todo eso aproximadamente sobre finales del siglo XIX, primeros del XX. Vamos a hablar de 1900. Bueno, pues se sabe ya que desde 1900 hasta el día de hoy, la temperatura media de la Tierra ha subido entre 1 y 1,1 grados, que eso es una barbaridad en tan poco tiempo. Y el nivel del mar, en ese mismo tiempo, ha subido 20 centímetros. Y esto sigue así, Sevilla, que está a 6 metros sobre el nivel del mar, de aquí a 40 años nos podremos bañar la calle Sierpe. ¿Entiendes? O sea que así están las cosas. ¿Y estamos a tiempo de frenar estos y otros fenómenos o vamos tarde? Creo que estamos a tiempo. Lo que ocurre que ya en el proceso este que hemos iniciado, pues hay temas que no se recuperan de forma inmediata. Yo pondría un ejemplo para que seamos conscientes que efectivamente si hacemos algo,
el planeta reacciona. Y el ejemplo yo creo que con el tema de la pandemia lo hemos tenido muy claro. Cuando nos han confinado a nosotros y al resto de Europa, a muchos países, bueno, pues en muchas cadenas de televisión han salido las imágenes, por ejemplo, de Venecia, con los ríos limpios, con los canales limpios, cuando en Venecia seguía viviendo la misma población. Lo que no había era la presión del turismo, o sea, la presión que había de población flotante no existía. Y con eso los canales y el lago y tal, pues se recupera. Y aquí en muchos otros sitios pues, se han visto imágenes de animales salvajes por las ciudades, por el entorno, la vegetación cómo iba avanzando. O sea, el planeta puede reaccionar. Lo que tenemos que reaccionar somos las personas. Somos las que tenemos que cambiar. Si no cambiamos, vamos mal. Porque el planeta, con nosotros, sin nosotros, va a seguir. O sea, que da igual. O sea, que especies han desaparecido y, por desgracia, o nos espabilamos o a lo mejor nosotros estamos ya en el trampolín de salida a la desaparición. Aunque parezca muy dramático, pero la realidad es esa. Y lo hemos visto en la pandemia, se ha visto muy claro cómo la situación que era totalmente desastrosa medioambiental, cuando la población ha cesado en la agresión al medio ambiente, en cuestión de semanas, no ha sido años ni nada, han sido semanas, el planeta ha reaccionado y las consecuencias se han visto. Eso no es cuestión de científica, es un tema palpable y visible para cualquiera, no hace falta ser un científico para entenderlo. Así ha sido. Por tanto, conciencia y actitud falta todavía. Desde plataformas y grupos ecologistas trabajáis, lucháis en ello desde hace tiempo. ¿Por qué la población sigue sin concienciarse de cómo actuar para evitar esto? Pues yo creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver, ¿eh? Si ponemos cualquier emisora y dice, vamos, el tiempo, hoy hace tantos grados, mañana tanto y pasado tanto, y se queda ahí. Y nadie dice, nadie, nunca, en ningún canal de televisión, oye, que esto está cada vez peor, oye, que vamos a ver cómo se soluciona, oye, que esto es un problema generalizado. No, la gente, el que da el tiempo, que tendrá el contenido del programa será decir cuál es la publicidad, cuántos grados hay en cada sitio y nada más. Desde su punto de vista, ¿cree que sería acertado que en este caso la persona que se dedica a dar el tiempo en los medios de comunicación hiciera hincapié? Hincapié hay que hacerlo desde todos los puntos de vista, porque el cambio climático no es un problema medioambiental, es un problema social, ¿eh? Es que es la forma que nosotros vivimos. Las personas viven gastando, bueno, no gastando, derrochando. Entonces hay que ir alertando, esto no lo haga, esto no está bien, los coches, disminuir los coches, el consumo eléctrico, todo está relacionado, como estamos diciendo. Entonces, si la gente no lo sabe, hay que intentar explicarlo desde los colegios, desde los institutos, desde las instituciones, pero también desde la televisión, que lo ve tantísima gente. La televisión es una ventana, ¿eh? Ahora el volcán es lo único que no ha tenido que ver con el cambio climático en todos estos años o décadas que estamos viviendo. El volcán, porque el volcán es un desastre, pero es natural. Nadie sabe cuándo se va cuándo va a salir la lava de un sitio, de un punto que tenga más presión en la Tierra. Eso no se sabe. Pero lo demás sí se sabe. Oye, que esta catástrofe no se sabe qué hubiese pasado hoy, ni dónde, pero se sabe que así va a pasar, porque vamos, ya se está viendo, ahora ya se le ponen a los huracanes nombres, pues ya ha dado una vuelta al abecedario y ya está otra vez por la mitad. Es que ya no tenemos más nombre para ponerle. Sobre el volcán vamos a hablar también, a ver Ángel Luis que nos cuenta, porque como bien decía Cristina, el volcán es un fenómeno natural, no está relacionado con el cambio climático, a pesar de que, bueno, algunos ciudadanos puedan pensar que es así, ¿verdad? Claro, evidentemente no tiene ninguna relación directa, lo que sí puede tenerla es indirecta, porque a lo largo de la historia se ha comprobado en muchas ocasiones más bien lo contrario, es decir, que una erupción volcánica a gran escala, esta
Desgraciadamente para los que la sufren, ¿no? Pues una tragedia indiscutiblemente, pero si nos abstraemos, que es difícil, abstraerse del dolor de las personas que están perdiéndolo todo, tal y cual, pero si nos abstraemos de esa cuestión, la verdad es que esta no es una erupción volcánica particularmente violenta comparadas con otras anteriores y no hace falta irse muy atrás tampoco. En cualquier caso, cuando las erupciones volcánicas son muy potentes, afectan al clima, claro que afectan. O sea, una de las características que ha provocado probablemente el enfriamiento del planeta en épocas anteriores a la nuestra ha sido la enorme cantidad de cenizas que los volcanes han emitido a la atmósfera. Las cenizas hacen una especie de paraguas de filtro que impide que los rayos solares lleguen a la Tierra, lleguen con la misma intensidad con la que llegaban antes de la explosión, ¿no? De la nube volcánica, y eso ha tenido consecuencias muy graves, no ya solo que la temperatura baje unas décimas de grado, etcétera, etcétera, sino, por ejemplo, pues ha provocado en el pasado y puede volverlo a provocar, no creo que suceda, ojalá que no, porque hace ya tiempo que no pasa esto, pero puede provocar, por ejemplo, pérdida de cultivo, es decir, que los cultivos se resienten porque si les falta la insolación necesaria para que germinen los frutos, ¿no? Pues no producen lo que debieran de producir. Pero bueno, eso ya nos ponemos en erupciones que desde el siglo XIX realmente, desde el Tambora, el Krakatoa, no tenemos erupciones de este tipo. La de La Palma, pues, una cosa muy triste, ¿no? Que está pasando y todo lo que están sufriendo las personas que hay allí. Y ojalá me equivoque, pero también lo que puede pasar, ¿no? Ojalá esto ya pare, ¿no? O se detenga o tenga otro ritmo, tal y cual, ¿no? Pero los volcanes son siempre peligrosísimos, ¿no? Y desgraciadamente, como tengo amigos canarios que me lo decían, los canarios saben que viven sobre un polvorín, esto es cierto, ¿no? Hace 50 años que no pasaba nada así, pero desgraciadamente puede suceder en cualquier momento, ¿no? Esto no sea un punto caliente, en fin, no quisiera tampoco perderme, ¿no? En disquisiciones de carácter muy técnico, pero sí, entiendo que efectivamente el volcán, no el clima sobre el volcán, pero el volcán, no digo tampoco, ¿no? Los volcanes sí que pueden influir sobre el clima, claro que sí, lo han hecho a lo largo de la historia. Por tanto, como nos comenta Ángel Luis, el volcán, bueno, pues la situación que se está viviendo en La Palma no es consecuencia del cambio climático, pero bueno, sí que puede estar relacionado. Podría. Yo de todas maneras quería volver un poquito al tema anterior porque hay un tema que se ha planteado y yo creo que es importante también que lo tengamos claro. A ver, o sea, cuéntale. la ciudadanía tenemos una responsabilidad importantísima en todo el problema este, pero no somos el único agente que intervenimos en toda esta cuestión. Luego tenemos la industria, que la industria no la controlamos nosotros, los ciudadanos, la industria corresponde a poderes económicos, y que, bueno, pues antes estaba aquí ojeando datos, por ejemplo, de las emisiones de CO2 de las industrias de Alcalá. Entonces, ahí hay unas emisiones importantes. Y luego tenemos también, pues, las distintas administraciones, da igual que la forma o la ubicación sea administración local, provincial, autonómica, estatal o de la Comunidad Económica Europea. Entonces, ahí hay una serie de elementos o de agentes que inciden en este tema. La ciudadanía, por supuesto, tenemos una responsabilidad, pero también lo tienen otros entes que están a nivel superior y que a veces la ciudadanía no controlamos, pues por desgracia, porque realmente por un lado van los intereses o la sensibilidad y por otro lado van los intereses económicos o los intereses políticos que están por otro sitio a veces y distanciados de la ciudadanía a veces. Antonio, unas imágenes, las del volcán que veíamos también ahí en pantalla, imágenes que quién nos iba a decir, ¿no? Que en el 2021 íbamos a vivir también esta situación, nosotros desde la distancia, pero bueno, también gracias a los medios de comunicación estamos viviendo a diario, a cada minuto, cada hora, la situación que los vecinos de La Palma están viviendo allí y también la evolución del volcán. Hablamos, por tanto, de imágenes históricas. Comenzábamos hablando de la Dana y ahora del volcán también, imágenes que van a quedar para siempre. Pues, esto no es la primera vez que sucede, lo que pasa es que ahora tenemos tan extraordinarios medios de comunicación que suceda lo que suceda en cualquier pequeño rincón del mundo, automáticamente tenemos vídeos, imágenes y sonidos de lo que sea. Pero sin embargo yo sí quería decir una cosa al respecto del volcán. Evidentemente el volcán no tiene ninguna relación con la atmósfera, pero sí emite a la atmósfera todo un conjunto de gases.
Entonces, esos gases que se emiten a la atmósfera, algunos de ellos sí son gases de efecto invernadero, por ejemplo, emiten dióxido de carbono, vapor de agua. El vapor de agua también tiene un efecto invernadero. Es decir, hay una serie de cosas que influyen. La contaminación, algunos de los gases también son gases contaminantes. Por ejemplo, cuando llegan al mar se produce ácido clorhídrico, que en realidad es cloruro de hidrógeno, que es un gas, y aparte del dióxido de carbono, de azufre, etcétera, etcétera. Y entonces son gases que también influyen en la contaminación. Y la contaminación sí influye también en el efecto invernadero. Evidentemente un pequeño volcán como este, porque es un pequeño volcán, y no nos olvidemos, en las grandes erupciones volcánicas, por fortuna, no ha sucedido una cosa así, no es un pequeño volcán, tiene efectos sobre el cambio climático, aunque sea pequeño. Efectos sobre el cambio climático, aunque sean pequeños, también, Cristina, efectos sobre la vida en el mar. Claro. Van a ser muchas las consecuencias, la lava del volcán ya ha llegado al mar y ahora pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? La lava está a 1000 grados, el mar está a 20 más o menos, entonces ahora cuando entra la lava en el agua se calienta. El agua se calienta, cuando un líquido se calienta puede absorber más gases, entonces puede absorber más dióxido de carbono o también dióxido de azufre o el ácido cloruro de hidrógeno que ha dicho Antonio. Todos esos gases forman una disolución ácida. La disolución ácida, el mar tiene que estar a pH neutro, pH 7. Sin embargo, cuando se produce la entrada de esos gases en el agua, pues ya el agua no está neutra, ya está ácida. Y esa acidez produce, por ejemplo, el blanqueamiento de los corales. Los corales son carbonato de calcio. Si se le añade ácido, se disuelven. Además de que muchísimas especies pueden morir, pueden desencadenar una muerte muy intensa, ¿no? Es un problema que el mar se acidifique, cada vez se está acidificando más porque ya el dióxido de carbono ya no tiene sitio en la atmósfera. Empezamos diciendo que antes de la revolución industrial había 200 partes por millón de dióxido de carbono en el aire, en la atmósfera, y se ha ido aumentando, ya en el 2016 pasó de 400, el doble, 400 partes por millón, eso es el doble, pues ya estamos en 420. ¿Y de dónde viene? Pues de quemar carbono, petróleo, gas natural, que dicen gas natural, le han puesto un nombre horroroso, porque ese nombre despista. Gas natural es metano. El metano es un gas muy intenso de efecto invernadero, casi como el dióxido de carbono, muy intenso, el metano. Y el metano es lo que quemas, el gas natural está formado mayoritariamente por metano. Pues estamos diciendo que el volcán no tiene nada que ver con el cambio climático, con el efecto invernadero sí. ¿Por qué? Porque el volcán va a producir tanto la acidificación del mar, estamos diciendo, como el aumento de temperatura en el aire, entonces sí va a tener un efecto, pero él mismo no está producido, a ver si lo quiero decir bien. El volcán es algo que ha ocurrido sin que el humano tenga nada que ver. Pero el volcán también está ayudando a intensificar los problemas del cambio climático. Es una consecuencia, pero sí está relacionado. Está relacionado por lo que se vaya la consecuencia que vaya a producir. Queda claro, Cristina. No sé si Ángel Luis tiene algo que añadir, está de acuerdo, porque también me gustaría preguntarle, que se está hablando estos días también mucho de esos gases, una vez que la lava ha llegado al mar, si son nocivos o no para la salud. Bueno, primero estoy de acuerdo con lo que se ha dicho totalmente, vamos, creo que además hemos coincidido, ¿no? Que una erupción volcánica procede del interior de la Tierra, del manto terrestre,
del magma, ¿no? Y en consecuencia no tiene en principio nada que ver con la atmósfera. Pero sí es verdad, claro que sí, por descontado, que aunque sea una escala muy pequeña, como también se ha citado anteriormente, pues claro que puede afectar de alguna manera al clima, lo que también se ha dicho aquí del efecto mariposa, ¿no? Bueno, cualquier pequeña, bueno, pequeña. Es muy fácil decir que una erupción pequeña cuando hay personas que están allí, pues que han perdido todo, ¿no? No es tan pequeña, pero bueno, seamos ya un poco más generalistas, ¿no? Y ciertamente, al menos hasta ahora, y que quiera Dios que siga así, pues no es una erupción catastrófica o destructiva como tantas otras ha habido. Y lo que se habla de los gases, yo la verdad no soy experto en química, en gases y este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que he leído, lo que he escuchado es que efectivamente la reacción, ¿no? del flujo de lava con el mar, pues efectivamente puede acabar provocando gases tóxicos que, bueno, no sería la primera vez ni la última, por desgracia, que esto ocurre. Ya pasó en el Vesubio en Pompeya hace 1900 años y puede pasar en cualquier momento. Yo ya la composición de los gases, de qué tipo de gases se liberan, probablemente lo que han dicho aquí las personas presentes, ¿no? La verdad es que no lo sé, pero sé que es un problema, sé que es un riesgo y además creo que se está analizando allí los barcos oceanográficos y los geólogos y todas estas personas pues están un poco controlándolo. Entiendo que hay un riesgo, claro que lo hay, ¿no? Y bueno, está ahí, pero yo ya hasta ahí no sabría ya explicar con mayor precisión cómo se produce esa reacción, ¿no? Entre la lava, el agua, etcétera, etcétera. ¿Algo que añadir aquí en la mesa? Para complementar un poco, porque creo que hay una coincidencia general sobre el problema, ¿no? La vida es una extraordinaria y maravillosa cosa que tenemos sobre nuestro planeta. Y además hay una circunstancia muy especial, que todo está relacionado entre sí, todo. En el momento en que unos seres vivos sirven de alimento para otros, por ejemplo, cuando yo me como una lechuga o me como un trozo de carne, a su vez después cuando yo muera se aprovecharán de mi cuerpo las bacterias, etcétera, etcétera, y se forman unos ciclos que cierran y que hacen que esto sea sostenible, que la vida lleva 4.000 millones de años sobre la Tierra. Eso nos debería hacer pensar que todo lo que nosotros hacemos tiene efectos sobre otros seres vivos. Si nosotros cogemos el mar, le añadimos gases, por ejemplo el dióxido de carbono, que aumenta el pH, quiero decir que lo convierten, que lo disminuye el pH, que lo hace más ácido, nos parece que eso no tiene ninguna importancia, y eso tiene una importancia fundamental, porque la espina de los pescados es posible que se haga, la espina de los pescados está formada, y la concha de los moluscos está formada por carbonato cálcico. Si yo pongo más ácido el mar, hay menos carbonato cálcico, o sea, se precipita de otra manera y resulta que no llegan ni siquiera a formarse. O sea, van a tener, y ya están teniendo problemas tanto en los corales como en la formación de las espinas y en la formación de las conchas de los moluscos. Es decir, que todo está interrelacionado y cuando nosotros cambiamos algo, el resto de los seres vivos también sufre las consecuencias. ¿Por aquí algo que añadir sobre este asunto? Ya he dicho perfecto. Hablamos entonces ahora para ir concluyendo, ¿no?, de cómo actuar ante esta situación en pleno año 2021. Pues, si queréis, comienzo yo. Yo Venga. creo que hay que actuar, antes de comentar, por un lado está la ciudadanía, que la ciudadanía tiene que tener conciencia del problema. Hay conductas que evidentemente dependen es un problema de granito de arena. No es lo mismo que yo coja un transporte público a que coja un coche particular. No es lo mismo que en el coche particular vaya una persona que vayan 5 personas. O sea, hay un montón de acciones que la ciudadanía podemos hacer y debemos hacer. Pero en eso un poco lo que decía antes Cristina, si evidentemente no hay información o no hay formación, pues difícilmente una parte importante de esa ciudadanía va a tomar medidas o va a hacer acciones que conduzcan a la parte que es responsabilidad única y exclusiva de los hábitos de la ciudadanía, pues cambien o se alteren. En ese sentido también habría que comentar un tema que es muy importante, o sea que aquí hay una cuestión de fondo que va un poco asociada al problema del cambio climático, que es un poco el que, bueno, pues las políticas generales de esta sociedad en la que vivimos, teniendo en cuenta que nosotros somos los privilegiados del planeta,
Nosotros somos los que vivimos bien, mientras que hay otras partes importantes del planeta que viven bastante mal. Bueno, pues la mentalidad generalizada aquí desde el siglo XIX, bueno, es que el planeta es ilimitado, no hay problema, hay recursos ilimitados, hay petróleo para toda la vida, cuando realmente el petróleo lo estamos viendo. ¿Cuántas guerras hemos tenido en los últimos años con el petróleo? Empezamos en el Golfo Pérsico, la presión en el norte de África, en Libia, etcétera, etcétera. Que son guerras por el control del petróleo o el gas natural, o por el control de las vías de transporte del gas natural, por ejemplo, el conflicto de Ucrania, etcétera, etcétera. Que hay una serie de conflictos que están relacionados con que ya determinados combustibles fósiles en los cuales está montada el funcionamiento energético de la sociedad, pues se están agotando. Ya hemos pasado el pico y vamos en la parte, en la curva de bajada. Bueno, ahí lo tenemos también un ejemplo muy claro con el problema que tenemos ahora con el recibo de la luz, que si la luz está a 200 no sé cuántos euros, tal igual. ¿Por qué? Pues porque el elemento de referencia que hay es el del gas natural. El gas natural sube, el precio sube, porque es un sistema totalmente atípico, el que es como si fueras a comprar, compras 40 productos y el más caro, y dices, pues todos por el más caro. Bueno, pues es como funciona el sistema y realmente el gas natural es el que está condicionando el tema actualmente. Entonces, por volver un poco, sería, por un lado, la responsabilidad de la ciudadanía, que está claro que hay que fomentar una formación, hay que ver a nivel de medios de comunicación que tienen una importancia vital, porque, bueno, los medios de comunicación, detrás hay grandes compañías o grandes intereses económicos que son los que mueven esos medios de comunicación. Pero, por otro lado, hay otros elementos que son fundamentales. Hablamos de contaminación, gases de efecto invernadero. La industria, ¿qué hace al respecto? ¿Cómo se podría controlar el tema de la industria? El tema de control de la industria, y ya nos metemos en terrenos un poco resbaladizos, porque nosotros, yo pertenezco a una plataforma, yo no soy experto en temas, como los dos compañeros son químicos, me parece, y son expertos en cuestiones de conocimiento científico. Pero nosotros llevamos ya pues 8 años peleando porque en Alcalá no cambien un sistema ya sumamente contaminante, o sea que la fábrica de cemento lo que quema es coque de petróleo. Ellos lo pueden explicar mejor que yo, es lo que queda del fondo de barril, lo peor que hay del petróleo. Y lo quieren cambiar por quemar, en principio eran 292.000 toneladas de residuos y ahora son 197.000 toneladas. Bueno, pues nosotros estamos luchando para que no cambien algo que ya de por sí es malo con algo todavía peor y que además sí tiene consecuencias para el cambio climático. Porque si queman 197.000 toneladas de residuos, bueno, esos residuos son productos que se han utilizado, neumáticos, residuos sólidos urbanos, plásticos, etcétera, etcétera, que si los usamos únicamente para aprovechar el poder calorífico que tienen, significa que habrá que ir a la naturaleza, extraer de nuevo otros productos, transformarlos, transportarlos, etcétera, etcétera, porque la materia prima con la que están hechos pues, no se vuelve a utilizar. Cuando lo primero sería prevenir el consumo de productos, el segundo, reutilizar, que sería fundamental, porque con la reutilización los consumos energéticos son muy bajos. Siguiente nivel sería reciclar, y ya el siguiente nivel sería el tema ya de la valoración o la eliminación. Y aquí pues pretenden saltarse el tema de reciclado y reutilización y directamente ir a la valoración energética. Quemamos eso, pero claro, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de destruir la naturaleza y hacer un consumo energético que a su vez depende de unos combustibles fósiles que ya he comentado antes, que son un poco la base de la conflictividad que tenemos en los últimos 20 años a nivel de conflictos bélicos. Conflictividad y por muchos factores, pero evidentemente los conflictos bélicos que hemos tenido últimamente sí tienen casi todos, los importantes, un sello relacionado con los combustibles fósiles. Y luego también están las administraciones públicas. ¿Qué hacen las administraciones públicas? Nosotros, por ejemplo, ahí en Alcalá, hemos conseguido paralizar de momento que la fábrica de cemento cambie ese sistema. Bueno, pues por movilización ciudadana, por ir a los tribunales, hemos conseguido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos dé parcialmente la razón y paralice el procedimiento y tenga que empezar de nuevo, pero la postura de las administraciones deja mucho que desear. La pandemia, por desgracia, ha sido un aliado de aquellos que contaminan, porque las administraciones, tanto centrales, autonómicas y demás, pues han dicho, anchas Castilla, aquí tenemos campo abierto y ahora vamos a quitar limitaciones para el tema de contaminación. Hay distintas normas de un gobierno y de otro, tanto central como autonómico, que son un poquito más laxas hacia el problema ese. Entonces, evidentemente, las administraciones también tienen mucho que hacer en este tema. Como estaba comentando, Bernardo, estáis luchando en este asunto desde la plataforma, ¿no? Habéis conseguido también ya, ha dado algunos frutos, ¿no? Sí.
a base de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y de constancia? Por supuesto, llevamos más de 8 años. Bueno, se han hecho, por ejemplo, 2 campañas de recogida de firmas, una con 8.000 y pico, otra con 9.000 y pico firmas. Se han hecho un montón. Nosotros tenemos periódicamente mesas informativas en la ciudad y el tema judicial, que llevamos ahí ya varios años peleando. Y no solamente con el tema de las fábricas de cemento, nosotros empezamos con el tema de la contaminación de la fábrica de cemento y bueno, pues inmediatamente nos dimos cuenta que el problema eran los residuos. Y de hecho, bueno, nosotros hemos planteado alternativas, hemos planteado un plan alternativo de residuos para Andalucía y ahora mismo estamos intentando pues que el ayuntamiento, que va a modificar la política de recogida y gestión de residuos y limpieza viaria, pues tenga en cuenta algunos principios que marca Europa. Europa ya obliga a reciclar un determinado parte de los residuos que recogemos. Obliga a partir del año que viene hay que recoger la fracción orgánica separada. ¿Qué se va a hacer con esa fracción orgánica? ¿La vamos a mandar a un vertedero para que produzcan biogás? ¿La vamos a llevar a una planta para que la quemen y produzcan calor? Porque no se recicla, se produce compost. O sea que ellos pueden ahorrar un poquito mejor que yo. Andalucía es una zona predesértica o desértica. Bueno, desierto ya tenemos aquí y no los tenemos solamente en Andalucía, en Aragón también hay desiertos. El tema del aporte de materia orgánica es fundamental para prevenir el tema de la desertización. No es lo mismo una materia orgánica destinarla a producir calor a producir compost. El compost permite, lo que decía Antonio, el ciclo de vida es circular. Aquí vamos a un sistema lineal y hay que volver al sistema circular. O sea que la materia orgánica que hemos cogido hay que volverla al medio ambiente. Lo que no podemos es extraer infinitamente porque el planeta es limitado. Aquí no hay otro planeta. Y de hecho, bueno, pues en relación con el tema de gobierno, hace poco hubo unas movilizaciones que estaban un poco relacionadas con el juicio medioambiental al gobierno de España que han presentado Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y un conjunto de colectivos. ¿Por qué? Pues por el incumplimiento del gobierno español de las medidas de tipo medioambiental. O sea que realmente hay mucho que hacer por muchos sitios. Que yo sinceramente no soy muy optimista y voy a dar mi explicación. Mira, para que las cosas mejoren es imprescindible que los ciudadanos tomen conciencia de que ellos tienen que cambiar sus comportamientos, pero también tomen conciencia de que tienen que hacer que los individuos a los que eligen, los partidos, los políticos a los que eligen, cumplan las leyes y los acuerdos que hay. Miren ustedes, esto no es un problema de España, esto no es un problema de Andalucía, ni de Alcalá, ni del Viso, esto es un problema mundial. Y hay una organización mundial, que son Naciones Unidas, que está diciendo, miren ustedes, si seguimos por aquí nos vamos al desastre. Bien, se consiguió que todos los países del mundo, 186 países, aprobasen en París un acuerdo que preveía, vamos a limitar las emisiones de CO2 para que la temperatura no sobrepase 1,5 grados, porque a partir de 1,5 grados la cosa puede ser horrorosa. Bueno, pues resulta que eso no se está cumpliendo. Consecuencia, el último informe del 16 de septiembre de este mes, del año 21, la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas y el panel internacional del cambio climático decían, miren ustedes, si esto sigue así, si no reducimos de forma inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a 1,5 grados será imposible, lo que traerá aparejadas consecuencias catastróficas para las personas y el planeta, del cual nosotros dependemos. Esto dice Naciones Unidas el 16 de septiembre de hace unos días, coño. Luego, ¿qué va a pasar? Pues aquí todo el mundo está mirando para otro lado. Miren ustedes, y sobre todo en España, yo no sé qué pasa, y en Andalucía y en nuestras ciudades, que aquí parece que no es necesario hacer nada, sino decir que se van a hacer las cosas. Y los ciudadanos se sienten conformes con eso. Por lo tanto, esto no tiene arreglo. Un ejemplo. Tenemos 4 instrumentos legales que ya deberían de estar funcionando. La Carta Europea de Autonomía Local, para la cual ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que obliga a cumplirla. La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, que es del año 2018. La Agenda Urbana de Andalucía, 2030, que también es del año 2008. La Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático, que también es del año 2018, y la Agenda de Naciones Unidas de 2030. Todo esto está publicado. Todo esto se supone que debería de estar cumpliéndose. No se ha hecho nada. Cero.
¿Qué va a pasar? Pues evidentemente no, el desastre está aquí, es inevitable. Si no hacemos nada, el desastre es inevitable. ¿Qué pondría yo? ¿Qué haría yo? Pues miren ustedes, los ciudadanos tienen que buscarse las soluciones. Si los gobernantes no son capaces de darnos las soluciones de forma ordenada, vamos a buscar nosotros, la sociedad civil tiene que tomar la rienda y decir, vamos nosotros a hacerlo. Y cuando digo la sociedad civil estoy hablando desde Son Energía, que se dedica precisamente a favorecer y a instalar placas fotovoltaicas en nuestros tejados, hasta ustedes haciendo emisiones como esta. Es decir, la sociedad civil es la que tiene que decir, miren ustedes, sois unos ineptos, por lo tanto nosotros vamos a tomar las riendas de nuestras vidas, porque están en juego muchas cosas. Y vamos a tomar la rienda y vamos a empezar a actuar. Y de camino, además, te voy a exigir, sea con pleitos como el que se está poniendo, sea con la presión, sea con lo que sea, que tú cumplas, coño. Miren, existen lo que se llaman los relatores de Naciones Unidas. El relator es un personaje, una persona, un funcionario de Naciones Unidas que la manda a todos los países para ver cómo están cumpliendo los acuerdos internacionales. Cuando vienen a España siempre dicen lo mismo. Cuando llegan allí tienen que dar cuenta a la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Y siempre dicen lo mismo. Miren ustedes, España tiene todos los planes, todos los programas, todos los proyectos, todas las leyes hechas perfectamente, pero ninguna se cumple. Siempre dicen eso. Antonio, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida y continuamos hablando sobre el cambio climático aquí, en La Tertulia.